Sofía. Buenas tardes, jóvenes. Esperemos a que se conecten el resto de sus compañeros. Perdón. Hasta que se conecten sus compañeros, yo ya revisé las actividades, ¿verdad? Ya está, hasta hoy día está todo calificado. Y por ahí creo que todavía faltan grupos de subir alguna que otra actividad. Aquí está el examen del primer parcial, que creo que ayer se los mostré. El examen quedaría tentativamente para el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. Esto es una suposición. Todavía no me han pasado el horario. Por eso dice allí horario no confirmado. Entonces, una vez que nos pasen el horario, ustedes tienen que estar pendientes para ver qué dice el horario, ¿no? Sino que yo les puse ya para dejar todo listo, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas del examen? ¿No? Entonces está todo ya calificado. No sé si es este curso, pero hay unos alumnos que nunca marcan el aula virtual. Entonces yo les he puesto en este parcial, les he comparado con la bitácora. Y estas son las asistencias que tenemos en este momento. Déjenme ver, por aquí tiene que haber el informe. Ya miren, aquí está el informe. Aunque aquí dice, aquí me parece que está mal este informe. Parece que tal vez tengo que revisarle las asistencias porque no puede ser que todos tengan el 100%. Ya voy a revisar mientras ustedes se conecten. Vamos a ver asistencia por asistencia. Esto parece que le ha dado mantenimiento yo. Esto también parece que le ha dado mantenimiento yo. Esto también. No sé por qué a algunos les sale el 100%. Eso estaría incorrecto. Esta es del 8 de julio y aquí no ha marcado Ruiz Campuzano, del 8 de julio. No se le escucha. Sí, me queda. Ahí está que no ha marcado. No, porque de verdad yo sí que siento demasiado que una vez yo le informé que pueden entrar para poder participar. Ya, aquí en el aula virtual no ha marcado, pero ahí acabo de ver en la bitácora que sí tiene la asistencia.
tienen un audio, tienen un audio muy pésimo y no se entiende, pero más o menos entiendo que dice que sí marcó, pero ahí en el aula virtual no marcó, pero como acabo de revisar mi bitácora, entonces ahí sí aparece, ¿no? Me voy a seguir admitiendo y revisemos el 8, veamos el 14. El 14 tenemos a Ceballos Villegas. 14, Ceballos Villegas. Villegas. Sara Rebeca. Ya, el 14, Sara Villegas no la tengo en mi bitácora. Moreno Quinto. Moreno Quinto. Mauricio Jean-Pierre. Ya, a Fabricio Jean-Pierre este día tampoco lo tengo registrado. Ruiz Camposano. Otra vez Ruiz Camposano. Navarrete. Ya, aquí no la tengo registrado en este día. No la tengo en mi bitácora. Damos el 15. El 15, Carchi Camejo. Damos el 15. Carchi Camejo. Marco Isaac. Marco Isaac, ya. Marco Isaac sí ha marcado en la bitácora, pero miren, esto ustedes pueden marcar directamente ahí en la bitácora, pero no han marcado. Sara Rebeca Ceballos Villegas. Sara Rebeca Ceballos Villegas. No me suena. Fajardo Paredes Joffre. Fajardo. Fajardo. Fajardo Paredes Joffre. Como que no lo tengo registrado. Yo pensé que ya les había revisado acá, pero veo que no les he revisado todos los días. Tocaría revisar el 21. 21, Arias Arevalo. Arias Arevalo sí está en la bitácora. Sara Rebeca Ceballos Villegas, creo que ella no se ha retirado. Sara Rebeca. Sí, no aparece. Fajardo Paredes otra vez. Alexander.
No apareció. Ortiz Quiñones Freddy. Ortiz Quiñones Freddy. Ya, Ortiz Quiñones Freddy sí marcó. Lugo Ruiz Gari. Lugo Ruiz Gari también ha marcado. Ya, pero si se dan cuenta, ustedes tienen la responsabilidad de marcar. Entonces ya para el segundo parcial yo ya no voy a hacer esto de aquí, porque como ven, esto aquí quita tiempo. ¿Ves? Por aquí nos hemos quedado sin revisar. Belis Mantuano. Belis Mantuano, Luis Damián. Luis Damián, Belis Mantuano. Creo que estamos el día que estamos revisando. Nos toca el día 28 de julio. 28 de julio. 21 de julio, 28 de julio. 21 de julio, 28 de julio. Pero no tengo registrado el día 22. 21, 22. ¿Qué cayó 22? 22. 22 me parece que fue el día que no hubo clases, ¿verdad? Vamos a revisar. 22. 22 fue el día de la campaña de vacunación, si no me equivoco, que no hubo clases. ¿O me estoy equivocando? Sí, Claro, este día la mayoría no marcó porque ese día se suspendieron las clases. Entonces el día 22, ese día 22, ese día no lo consideramos. Y ahí nos toca el 28. El 28 tenemos a Arias Arevalo, que siempre se olvida de marcar. Entonces, pero no lo tengo en la bitácora. Alejandro Andrés Arias Arevalo. Ya, no lo tengo en la bitácora. ¿Sí? Alejandro Andrés Arias Arevalo es A. Voy a poner una marca de eso de allí. Ya, Ceballos Villegas Sara, creo que nunca aparece por aquí. Ajá, nunca aparece. Fajardo Paredes Joffre. Fajardo Paredes Joffre. No lo veo aquí en mi bitácora. Entonces, le toca falta. Ya, y por aquí Belis Mantuano. Belis Mantuano. Luis Damián. No, tampoco lo tengo registrado. Ya, mientras yo estoy haciendo esto, revisándoles sus asistencias, recuerden que hoy día vamos a hablar del proyecto PIS. Tenemos hasta el 12 de agosto para presentar el proyecto PIS. No sé si ustedes ya conversaron, decidieron sobre qué temas van a desarrollar. 28 de julio, 29 de julio. Tenemos que desarrollar un tema, jóvenes. Arias Arevalo. 29, Arias Arevalo. No. Este día no ha marcado. Gisela Carte Pantaleón.
Gisela sí marcó. Sara Rebeca Ceballos Villegas. No. Fajardo Paredes Joffre. Miren que siempre son los mismos que no marcan. Fajardo Paredes Joffre. Joffre no lo veo. Y Gary Alexander Plúas Ruiz. Gary Alexander Plúas Ruiz. Él sí asistió a clase. Y Ruiz Campuzano Clara. Ruiz Navarrete. Luis Campuzano Clara. No ha marcado. Vélez Mantuano. Vélez Mantuano. Entonces, 4 de agosto, que fue ayer. Vamos viendo si ayer sí marcaron. Jóvenes, ¿qué vamos a hacer de ese proyecto PIS? Félix Jacinto Carpio. No lo vi. La Sara está por aquí. Harry Escobar Quiñones. Joffre Alexander Fajardo Paredes. Y Luis Vélez Mantuano. Luis Vélez Mantuano. Vélez Mantuano. Ya, entonces, miren, ahí ya les di mantenimiento a la asistencia. Algunos de ustedes se han olvidado, otros sí faltaron. Entonces vamos viendo cómo saldría el informe. Ya, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese proyecto PIS? Tenemos que, mejor dicho, es un proyecto de ustedes. O sea, ustedes tendrían que decir qué van a hacer. Ingeniero, Sí, los escucho. ¿podrías poner para tener actuación en clase? Sí, lo hubiera puesto mientras yo estaba haciendo esto. Sí, a ver, Ya, Comien, ¿necesita que le permita compartir la pantalla? no, si quiere yo les pongo así nomás. Ya, entonces, bueno, mientras su compañero expone, ahí ustedes pueden ver actualizado hasta ayer lo que es la asistencia, ¿no? Entonces, adelante con la exposición. Ya. Yo voy a hablar sobre el modelo de reutilización. El modelo de reutilización es un proceso de creación de sistemas de software. A partir de un software existente, el lugar se tiene que rediseñar desde el principio. Especificaciones de requerimientos, diseños definidos, estructuras de datos y algoritmos, códigos probados y depurados con anterioridad, planes y
y casos de pruebas previamente utilizados personal y cualificado. Paquetes de software de propósito general. Reducir tiempo de desarrollo. Reducir los costos. Incrementar la productividad. No tener que reinventar las soluciones. Facilitar la compartición de productos. Consiste en la familiaridad de los patrones dentro del software, mediante consistentes teniendo un producto fácil de mantenimiento. Necesidades antes de obtener resultados. Necesidad formal y personal. Convencer a los managers. Dificultades para los procesos. Unidades de software que se reutilizan. El sistema de reutilización se aplica y se incorpora sin ningún cambio de otro sistema. La reutilización de los componentes se configura a las diferentes aplicaciones de diferentes software. Gracias a esa mayor fiabilidad es más eficiente. Muchas gracias. Ya, póngase ahí en el chat actuación en clase. Ya. Ya, entonces ayer estábamos viendo los requerimientos del sistema, ¿verdad? O sea, cómo identificar cuáles eran esos requerimientos, muchos aspectos que teníamos que considerar, ¿verdad? Realmente son muchos aspectos que tenemos que tener pendientes. Estábamos hablando de qué era la definición de un requerimiento, habíamos comparado, ¿verdad? El diseño versus el requerimiento, cómo podíamos ver las cosas. Habíamos visto que para lo que es el diseño teníamos que considerar también lo que es el diseño de la base de datos. Esto también ingresa aquí, aunque ustedes van a ver una materia que se llama base de datos en la cual van a ahondar en esos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los documentos que tienen que salir a partir de este proceso de análisis de los requerimientos? Tenemos los requerimientos de usuarios. Estos requerimientos de usuarios van a ser declaraciones de los usuarios que pueden ser de manera natural. Por ejemplo, el usuario le dice, yo necesito un mantenimiento de producto. O puede ser en algún tipo de diagrama, donde ustedes hacen un diagrama donde se refiere tal vez a algún tipo de producto, ¿verdad? De tal manera que tanto el lenguaje natural o el diagrama, ¿verdad?, refleje lo que se está esperando que el sistema nuevo posea, ¿no? Y allí también se ponen o se detallan las restricciones que va a tener esta opción. Por ejemplo, si es un mantenimiento de productos, de repente va a decir el mantenimiento de productos solo va a poder ser utilizado por el operador y este operador va a ser designado por el jefe de bodega diariamente, ¿sí? Entonces, esa es una manera de que el desarrollador de software, ¿verdad? El programador vea, ¿verdad?, qué es lo que se espera que él desarrolle y cuáles son las restricciones que tiene que considerar, ¿no? Para que no sea una sorpresa y que se pueda cumplir con lo esperado. Ya, los requerimientos del sistema van a establecer, ¿verdad?, en detalle las restricciones que debe tener el sistema y los servicios que este sistema va a brindar, ¿no? Entonces aquí tiene que ser bastante específico, ¿verdad? Y cuando se revise el sistema, se va a comparar contra estos requerimientos para ver si efectivamente el desarrollo del sistema se hizo siguiendo estos lineamientos de acá. Este documento de requerimiento del sistema es denominado a veces el documento de especificaciones funcionales, ¿verdad? Entonces, estas especificaciones que son funcionales, como ya lo mencioné, deben de ser precisos y muchas veces este documento funciona como un contrato entre el comprador del sistema y el desarrollador de software, ¿no? Tal vez ustedes todavía no tienen experiencia desarrollando, pero
Siempre hay el problema que el cliente le dice, mira, yo quiero un sistema, ustedes le hacen el sistema y resulta que el cliente dice, no, ¿sabes qué? Pero cámbiale de color, pero cámbiale de letra, pero ponle este campo, pero saca este reporte, pero agrega otra pantalla y ese tipo de cosas. Entonces, eso se convierte en un proyecto interminable porque el cliente pagó por un sistema y el cliente cree que como pagó por un sistema, puede seguir pidiendo y modificando el sistema a su gusto, ¿verdad? Entonces, el documento de los requerimientos del sistema es sumamente importante para ustedes porque esto los va a permitir a ustedes eh, protegerse, ¿verdad? De este tipo de usuarios que a veces piensa que como compró el sistema es como el genio de la lámpara que le tiene que cumplir todos los deseos, ¿no? Entonces, hay un límite, ¿verdad? Y el documento de los requerimientos del sistema especifica, ¿verdad?, qué tiene que hacer el sistema. Entonces, si el cliente le dice, ¿saben qué? Se me ocurrió ahorita que sería buena idea poner un reporte donde salgan los 10 productos más vendidos, entonces ustedes pueden ir al documento de los requisitos del sistema y le pueden decir, mire, aquí en el documento de los requisitos del sistema no se nos dijo, cuando les preguntamos a los usuarios, que querían un reporte con los 10 productos más vendidos. No. Por lo tanto, eso que usted me está pidiendo no forma parte de los requerimientos del sistema y por lo tanto no es obligación desarrollarlo, ¿no? Obviamente ustedes van a tener que medir sus palabras para decirlo en una forma conciliadora, ¿no? Sí. Lo que uno generalmente puede hacer es decirle, mira, esto no está considerado en los requisitos del sistema, pero si me sobra tiempo, te podemos ayudar con eso allí. Entonces le damos como una esperanza, no le decimos que no, pero también lo condicionamos. Y como generalmente sabemos que nunca hay tiempo, pues a la final no lo hacemos. Bien, estamos hablando de los requerimientos y en este capítulo aquí tenemos que ver los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son esas declaraciones que especifican qué servicios va a brindar el sistema y este proceso se va a relacionar con las situaciones particulares del sistema, ¿no? Es decir, que los requerimientos funcionales nos dicen qué se espera del sistema. Y tenemos los requerimientos no funcionales, estas son restricciones de los servicios o las funciones que ofrecen el sistema y pueden incluir restricciones de tiempo sobre el proceso de desarrollo de estándar, etcétera, 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 ¿no? Entonces los requerimientos no funcionales no son tan tangibles, eh, pero es algo que se espera a ustedes. O sea, lo que se espera a ustedes es que lo que ustedes desarrollen sea profesional, ¿no? Entonces ustedes no van a decir, ah, te hice el sistema, pero no te hice la base de datos. Entonces el cliente va a decir, ¿cómo? Me hiciste un sistema, pero no me vas a dar la base de datos. Se va a sentir estafado, ¿no? Entonces, la idea sería que los requerimientos no funcionales son requerimientos que ustedes los tienen que poner de cajón porque ustedes son profesionales. Algo así como cuando ustedes compran un carro, ustedes no se esperarían que ustedes compren un carro y le dicen, mira, aquí está el carro. Y ustedes abren el carro y dicen, pero no prende. Ah, es que el motor viene aparte. Entonces, ustedes no esperarían eso, ¿no? O que les digan, ¿sabes qué? Quiero un carro y que les digan, ahí está el carro. ¿Y las llantas? No, es que las llantas vienen aparte, ¿no? Entonces, no se esperaría eso de ustedes, ¿no? Bien, los requerimientos funcionales. En estos requerimientos, pues existe la especificación de todos los requerimientos funcionales del sistema. Esta especificación debe ser completa y consistente. Es decir, si un usuario dice que quiere un reporte de ventas, no va a existir por ahí otro usuario que diga, no quiero un reporte de ventas, ¿sí? Es decir, no pueden existir dos requerimientos que se contradigan, porque lo contrario, si lo hacen estaría bien, y si no lo hacen también estaría bien, pero al final todo estaría mal, ¿sí? Porque no se puede hacer y no hacer. Bien, la compleción, ¿verdad? Significa que todos los servicios solicitados por el usuario están definidos, es decir, que se tiene que abarcar todo lo que el usuario está requiriendo, no pueden quedar cosas en supuestos o a la imaginación, sino que todo tiene que estar claramente definido, ¿no? Y tiene que estar completo porque en base a eso vamos a crear el sistema.
La consistencia significa que los requerimientos no tienen definiciones contradictorias, o sea, con lo que, como les decía, que un usuario pide una cosa y que otro usuario pida que no se haga esa cosa, ¿no? Y eso ocurre, ¿verdad? Porque cada usuario tiene su propio punto de vista. Ya, entonces, estos requerimientos van a ser enunciados sobre los servicios que el sistema va a brindar, ¿verdad? Y cómo esos servicios deberían de funcionar de acuerdo a las entradas particulares, entiéndase, datos que se van a ingresar en el sistema y de cómo debe comportarse el sistema en situaciones específicas. O sea, el comportamiento del sistema, por ejemplo, si es una venta a crédito, si es una venta cortada, si está al contado, si es una venta diferida, ¿verdad? Cómo debe de comportarse el sistema. Entonces, estos serían los requerimientos funcionales. En algunos casos los requerimientos funcionales explican, ¿verdad? Si se requiere necesario, lo que no debe hacer el sistema. Por ejemplo, un gerente puede decir, necesito un reporte de ventas que me saque los 10 primeros productos de venta, pero el total debe incluir los demás productos, ¿no? Entonces ahí está siendo específico, o sea, dice, saca los 10 productos de venta, pero el total debe incluir el resto de los productos. Entonces ahí estamos viendo que nos están diciendo exactamente lo que tiene que hacer el sistema. Por ejemplo, un gerente puede decir, yo necesito una opción que me permita corregir el precio de los productos, pero esa opción no puede estar disponible para todos los usuarios, sino que tiene que ser una autorización de la gerencia. Entonces allí nos están diciendo algo específico que tiene que hacer el sistema. Bien, cuando los requerimientos del sistema no son exactos, ¿verdad? Entonces aquí ocurren problemas cuando se comienza a desarrollar el producto. Entonces, si yo le digo a un desarrollador tienes que hacer una pantalla de mantenimiento de productos y el desarrollador la hace y luego el usuario revisa y dice, pero aquí en este producto yo puedo cambiar el precio y el precio no debe ser cambiado por el usuario. Entonces ahí ya tenemos una incongruencia, o sea, algo que se pudo haber indicado desde el inicio, pero como no existió una buena levantamiento de información, ¿verdad? Se descubrió al final, ¿no? Entonces todo ese proceso, análisis y desarrollo, de alguna manera se ha afectado por una mala definición de los requerimientos del sistema. Ya, generalmente cuando nosotros le damos requerimientos a los desarrolladores van a interpretar, ¿verdad?, el trabajo más fácil, ¿no? Entonces, si no somos claros, si decimos hazte un mantenimiento de producto, a lo mejor el desarrollador hace un mantenimiento más fácil, ¿verdad? Porque le hemos dado la puerta, la oportunidad de que escoge el camino más fácil. Por eso es que los requerimientos tienen que estar bien definidos. ¿Qué sucede cuando no están los requerimientos bien definidos? Al final el cliente se da cuenta que lo que obtiene no es lo que quería y entonces realiza nuevos requerimientos y muchas veces estos nuevos requerimientos, y a mí me ha tocado verlos, implican cambios en el sistema y a veces estos cambios son estructurales, ¿no? Es algo así como que yo le digo a un ingeniero, hazme una casa, ¿verdad? Y el ingeniero dice, una casa, y me construye una casa de un piso porque eso es lo más fácil para el ingeniero. Y cuando yo voy a ver, yo le digo, no, yo quería la casa de 3 pisos, ¿verdad? Y no es tan fácil agregarle los 2 pisos porque resulta que como el ingeniero pensó que la casa era solamente de un piso, le puso unas bases que soportan solamente un piso. Al yo pedirle 2 pisos adicionales, él podría poner los 2 pisos adicionales arriesgándose a que la base no sea lo suficientemente fuerte y que el día de mañana se me caiga la casa, o si es un poco más profesional, tendrá que desbaratar toda la casa y volver a construirla con las bases que soporten otros pisos y obviamente allí hay un desperdicio de material, de tiempo y de dinero. Lo mismo ocurre acá con los sistemas. Cuando ustedes diseñan un sistema y lo diseñan en un modelo que no está completo, es probable que a veces los cambios que les presentan al final tengan un impacto sobre la forma o sobre la estructura y esto implica que tengan que prácticamente volver a desarrollar el sistema y no es lo que se espera, ¿no? Aquí estamos estudiando el análisis y diseño de sistemas para poder desarrollar sistemas sin tener que repetir o desperdiciar recursos.
¿sí? Y entonces, los nuevos requerimientos al final, pues obviamente atrasan la entrega del sistema y también aumentan los costos, que es lo que nosotros tratamos de evitar a todas costas, ¿no? Aquí nos están poniendo unos ejemplos de los requerimientos funcionales, por ejemplo, cuando un usuario puede buscar en todas las clínicas las listas de citas, ¿verdad? Entonces, eso, aquí hay un requerimiento que dice que el usuario tendrá acceso a la lista de todas las citas de todas las clínicas, ¿no? Si yo le digo, si yo no especifico esto, probablemente el desarrollador me creará una opción donde el usuario puede buscar la lista de citas, pero solamente en su clínica. Pero como aquí está especificado, entonces tiene que ser así como aquí está especificado. Segundo ejemplo, dice el sistema elaborará diariamente para cada clínica una lista de pacientes que se espera que asistan a cita ese día. Entonces aquí estamos hablando de un reporte que tiene que salir de manera diaria, ¿no? Tercero, cada miembro del personal que usa el sistema debe identificarse de manera individual con el número de 8 dígitos. Entonces aquí me están definiendo el código que tiene que manejar cada miembro personal, ¿no? Entonces, estos ejemplos son requerimientos funcionales tomados de un sistema médico. ¿Preguntas con respecto a eso de allí? Yo estaba con la cámara apagada. ¿Preguntas con respecto a eso de ahí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe, está todo claro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con ese proyecto PIS? Tenemos que plantear un tema antes del 12 de agosto. Tenemos 7 días. Y la próxima semana tenemos exámenes. Entonces, ¿Por grupos o cómo? el proyecto PIS es de todo el curso y se están jugando la nota de todo el curso. Es decir, que si sacan 0, todos van a tener 0 y eso representará en este mes, en este parcial va a representar 3 puntos de su nota de primer parcial. Déjenme ver si tengo acceso al correo para que ustedes vean el documento. No sé si descargué el documento, creo que ya se me perdió entre tantos documentos que he descargado. Ahora, les cuento que el proyecto PIS hay que hacer un documento y la última vez o últimamente están pidiendo el documento tipo paper, ¿verdad? Formato paper que tiene ciertas normas. Ya, aquí dice, aquí está el correo que recibí, dice, anhelando el mayor de los éxitos en cada una de sus actividades para el presente periodo académico, conociendo de su profesionalismo y su completo sentido de la colaboración, le comunicamos que ha sido designado docente tutor en la octava edición de los proyectos integradores de saberes, o sea, proyectos PIS, para el primer periodo académico 2021-2022, modalidad virtual, para primero vespertino, o sea, ustedes, ¿verdad? La materia con la que usted participará es análisis y diseño de sistemas, o sea, la materia que estamos viendo ahorita, y las materias de apoyo son fundamentos de programación, es decir, que de preferencia van a tener que implementar algo de fundamentos de programación y de introducción al desarrollo de software, es decir, que también van a tener que implementar pues alguna metodología de estas dos materias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en estas tres materias de aquí va a ser reemplazada. Bueno, déjenme seguir leyendo. Cabe recalcar que la puntuación del proyecto PIS 2021 será reflejada como nota del componente práctico del segundo parcial. El componente práctico, en mi caso, yo tengo la lección del segundo parcial y el punto de actuación en clase. ¿Sí? Entonces, esos 3 puntos de allí van a ser reemplazados por el proyecto PIS.
y eso va a ser reemplazado también para la asignatura de fundamentos de programación e introducción al desarrollo de software. Es decir, que estas tres asignaturas vamos a reemplazar la nota práctica por lo que ustedes saquen de nota del proyecto PIS todo el curso. Una pregunta, licenciado, ¿para cuándo sería entregar ese deber? Este documento, o sea, el tema lo tenemos que tener para el 12 de agosto, el tema. El El desarrollo, tema. sí, el tema. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir un edificio? ¿Vamos a lanzar un Ya. satélite de espacio? ¿Verdad? Vamos a, Sí. no sé, hacer alguna cosa de esas. Y eso solamente es el tema, y el desarrollo del tema, sea que sea desarrollo o investigación, eso lo tenemos que presentar probablemente una semana antes o 2 semanas antes de que termine el periodo académico, ¿no? Entonces, yo calculo que tenemos alrededor de 2 meses. Antes de que termine el primer periodo. El segundo parcial, el segundo parcial. O sea, antes que termine el primer periodo y el segundo parcial, todo así. Por ahí. Exactamente. Mm. Ya, entonces, como ustedes ven, pues ahí se refleja y dice que 50% va a ser el documento, que generalmente es de tipo paper, y 50% va a ser la sustentación, en la cual todo el curso debe estar presente, pero a veces 4 o 5 integrantes representan el curso y exponen, ¿verdad?, lo que ustedes han investigado o desarrollado. Entonces, a mí me gustaría que definamos el tema para saber si nos aceptan el tema y también para comenzar ya a desarrollarlo. ¿Sí? Ahora, lo ideal sería, para ustedes, lo ideal sería que sea un tema de desarrollo de software. Pero si no tenemos compañeros que tengan esas habilidades, va a ser un poco difícil, ¿verdad? Que lo hagan y que también desarrollen, o sea, que todos desarrollen antes de terminar este primer parcial. O sea, tenemos casi 2 meses, pero en la práctica realmente solo tenemos un mes. Y lo que ustedes realmente le dedican a este proyecto puede ser incluso hasta menos. Por eso yo estaba pensando que tal vez un proyecto de desarrollo no sería lo más viable en este momento para ustedes. ¿Sí? A no ser que tengan 1, 2 o 3 buenos programadores entre sus filas y que ellos puedan de alguna manera soportar el desarrollo del proyecto. En el periodo pasado hubo un proyecto de primer curso que fue muy bueno. ¿Sí? Fue muy bueno realmente. Entonces, si alguno de ustedes de repente ha visto alguno de estos desarrollos, ¿verdad? De repente alguna aplicación para teléfono que podamos implementar rápidamente, podríamos irnos con un tema de desarrollo. Así es, joven. Entonces necesito, ¿verdad? Necesito que ustedes definan un tema. Yo, como les decía, yo les di esas 2 ideas, simplemente son ideas que ustedes las pueden tomar o las pueden dejar, pero lo que sí necesitamos es decidir, ¿no? Yo les dije que hoy día ya presenten algunos temas, pero no han hecho ustedes su tarea. Y si, digamos, hacemos una aplicación que sea, un ejemplo, yo digo, que utilice un recordatorio. ¿Un recordatorio? Pero recordatorio compartido, de que, digamos, en primero, o sea, en nuestro curso, alguien anote la tarea. Y esa tarea a todos le llega que hay que entregarla, porque hay algunos que se olvidan las tareas y eso. Digo yo, un ejemplo. No es mala idea, pero saben que ustedes como alumnos, ustedes tienen el aula virtual. ¿Sí? Entonces, tienen allí el aula virtual, pero ¿saben a quién les hace falta eso? A los docentes, porque por lo menos yo ayer tenía una reunión y me había olvidado, ¿no? Y a veces hay muchas reuniones y como las reuniones las lanzan por correo, las lanzan por WhatsApp, ¿verdad? Las lanzan a veces de manera informal. Entonces, y para los docentes es un poco complicado. Nos llegan muchos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y es un poco complicado administrarnos, ¿no?
Entonces, podría ser interesante una aplicación que sea manejada por los docentes, donde las autoridades ponen, digamos, en la aplicación la información y esa información le llega a los docentes que les corresponde, ¿verdad? Que les corresponde y de esa manera tenerlos comunicados, ¿no? Con una sola Claro, base de un datos. comunicado, un solo que le envíen y todos los profesores ven todo, Por cuándo es la ejemplo, reunión, es, por ejemplo, si yo pertenezco a vinculación, ¿verdad? Pero también pertenezco a investigación, entonces ya hacen una reunión de vinculación, entonces ponen ellos reunión de vinculación para el grupo de vinculación, ¿verdad? Y ese mensaje le llega solamente a los de vinculación. sí, Entonces ya sí. yo ya tengo en un solo lugar la agenda de todas las actividades académicas y compromisos académicos que necesito, pero para desarrollar esa aplicación tendremos que definir qué lenguaje, y tal vez tendría que ser una aplicación móvil y tendremos que tener una Móvil, base de datos claro, en internet. Sí, porque la idea es buena, la idea es buena, pero el desarrollo de la idea, no sé si tengamos los recursos o los conocimientos para que ustedes lo desarrollen. pero documentación, hacer, o sea, hacer toda la documentación de eso. Ya, eso sí podríamos hacer. Ahora, si nosotros queremos hacer eso, y yo les decía a ustedes que hagamos un trabajo de análisis, o sea, que hagamos el diseño del sistema, el diseño del Es, sistema implicaría tener las pantallitas, el modelo de los reportes, la entrada de datos, la realización de los procesos, la salida, ¿verdad? De repente tener divididos los grupos, hacer los requerimientos a los docentes, ¿verdad? Los docentes, ¿qué pensamos que nos podría ayudar? Hacer encuestas a los docentes para ver si realmente pensamos que ese es un problema. Entonces, yo creo que todo eso podría ser útil. Creo que sería interesante eso ahí. hacer con un administrador, o sea, que alguien administre y cree los grupos. Y Y los, así, grupos de docentes según sus actividades académicas, eso. ¿verdad? Y las citas, las reuniones serían por grupo, ¿verdad? Entonces allí yo no tendría que estar viendo el correo, el WhatsApp, el otro correo, o preguntándole a fulano, hoy tenemos reunión, sino que yo miro la aplicación y me sale todo lo que tiene que ver con respecto a mi Las perfil. reuniones. Sí, con respecto a mi perfil, pero no necesariamente tipo WhatsApp, sino más bien tipo cartelera oficial, ¿verdad? Y Entonces, digamos, pasado ya una hora de la ESI, ya se borra automáticamente para que no se vayan acumulando. podrían pasar a un estado de caducadas, o sea, están, por ejemplo, reuniones activas o reuniones planificadas, ¿verdad? Y reuniones ya pasadas, y de esa manera me preocupo por lo que va a ocurrir, y si quiero verificar algo, puedo revisar el historial. Pero Claro, sí. sí, sería interesante eso ahí, me parece buena idea, pero ya a ustedes les toca desarrollarlo, o sea, desarrollar esa idea, a ver si todos se inclinan por esa idea, ¿verdad? Habrá que dividirse en grupos, por ejemplo, en la parte de diseño podremos crear un grupo que se dedique al levantamiento de información, otro grupo que se dedique al diseño de la base de datos, otro grupo que se dedique al diseño de las pantallas de las entradas, ¿verdad? Otro grupo podría de repente dedicarse, no sé, a planificar pruebas, datos de pruebas, ¿no? Para que todo esté comido y simplemente venga un nuevo grupo y coge ese trabajo y diga, bueno, vamos a desarrollar esta aplicación. Entonces, no la desarrollamos, pero la dejamos analizar y diseñar. ¿Sí? Y argumentamos que por temas de tiempo, pues no la hemos desarrollado. Y para vender la idea podemos sí desarrollar las pantallas, ¿verdad? Como tipo prototipos, de tal manera que cuando sea la presentación ustedes pueden presentar cómo sería la aplicación y eso de todas maneras una imagen vende más que 1000 palabras. Una pregunta, en todos los periodos tenemos que hacer ese tipo de tarea, de proyecto. Sí, porque esto parece que es un requerimiento de las autoridades de educación que los alumnos se involucren en proyectos, ¿no? Y es verdad, los proyectos, realmente cuando ustedes hacen un proyecto, están involucrados en un proyecto, desarrollan mejor las capacidades que han aprendido y de alguna manera tienen un poquito más de experiencia. Entonces es muy recomendable que ustedes desde ya
se involucren en los proyectos, ¿no? Obviamente, los proyectos que nosotros estamos haciendo ahorita son un poco, no son como los grandes proyectos porque tenemos muchos enemigos, ¿verdad? Tenemos el factor tiempo, el factor recursos y también tenemos el factor conocimientos, que de todas maneras los conocimientos, debido a la falta de recursos, no son los más recomendados, pero de todas maneras es una experiencia enriquecedora para usted. Y digamos, si tenemos la documentación y como no podemos ahora desarrollar la aplicación, y si en el segundo periodo aprendemos algo y ya se puede hacer, digamos, una aplicación sencilla, y hacemos de lo que tenemos la documentación esa aplicación. Pueden retomar. Generalmente los alumnos a veces retoman sus proyectos, como van juntos en el segundo periodo, ven la oportunidad de desarrollarlo y generalmente lo hacen, ¿no? Sí, y es factible porque desde mi punto de vista no necesariamente tenemos que desarrollar. O sea, yo lo veo por el factor tiempo. Si el proyecto PIS se hubiera lanzado tal vez desde el primer parcial, por lo menos tendremos un poco más de tiempo de planificación. Entonces sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ahora, deben de considerar que siendo ustedes alumnos de desarrollo, el jurado calificador esperaría de ustedes un desarrollo, ¿sí? Es lo que el jurado estaría esperando de ustedes. Pero yo entiendo que todavía no tienen desarrolladas sus capacidades de desarrollo, entonces comprometerse a hacer un desarrollo podría ser un proyecto muy complicado para ustedes. Por eso es que si ustedes quieren y gustan, pues pueden decidir hacer el proyecto ya de desarrollo, pero yo pienso que va a ser un poco difícil, ¿no? Por lo menos no todos ustedes van a estar tan comprometidos, y la idea es que todos participen. Ahora, recuerden ustedes que hay que hacer un documento. El documento, también podemos hacer un grupo de documentación, o sea, que desarrolle el documento, aparte del grupo que haga el análisis, levantamiento de información y ese tipo de cosas. O sea, también podemos dividir en varios grupos, que cada grupo tenga una responsabilidad. Entonces, esa es la idea, que todos de alguna manera participen y colaboren. Y al final se supone que todos tienen que conocer todo el proceso, porque cuando es la sustentación, ellos le dicen a fulano de tal, ¿y qué significa esto? Y el alumno tiene que estar en capacidad de responder. ¿Sí? No es que le dicen, no, es que yo solo hice la encuesta, pregúnteme de la encuesta. No, todos tienen que tener la capacidad de responder. Eso en la vida real no ocurre, pero la idea es eso de allí, que todos puedan sacar la cara por el proyecto, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos 3 ideas para el desarrollo del proyecto. Tenemos que presentar el proyecto en una semana. Yo creo que por el grupo de WhatsApp podrían discutir los temas para ver si definimos alguno, y luego lo que hacemos es que lo votamos. O sea, hacemos la votación para ver que elige la mayoría y presentamos el tema. Recuerden que el tema será presentado y no necesariamente significa que será aprobado, porque los organizadores pueden decidir que el tema no cumple las expectativas que se esperan de los alumnos y lo pueden rechazar, o pueden verle alguna cosa que tal vez no les guste, ¿no? Entonces, todavía, ese sería el primer paso, sería elegir el proyecto, y el segundo paso que nos aprueben el proyecto y después desarrollarlo. Ingeniero, Sí, les escucho. en mi grupo se han retirado ya 2 alumnos y de 5 integrantes solo quedamos 3. ¿Ya? Que si nos quedamos con los 3 nomás o... Si hay algún compañero de otro grupo que quiere unirse a ustedes, podría ser para que ustedes no se sientan así tan debilitados, ¿no? Pero si les soy sincero, un grupo de 3 personas es un grupo que se trabaja más ágilmente, ¿sí? Generalmente en los grupos de 5 hay 1 o 2 a veces que no colaboran tanto, entonces, y más los tienen allí por amistad, ¿sí? Entonces en los grupos de 3
Y si los tres son colaboradores, se trabaja mucho mejor y mucho más rápido, ¿verdad? Y mucho menos estrés que con los demás. Yo no los veo tan débiles desde mi punto de vista si todos trabajan, ¿sí? Pero si ustedes gustan y si hay algún compañero que para el segundo parcial quiera cambiarse a su grupo, no hay problema. Ya depende de que si alguien se quiere cambiar a su grupo. Y si lo pueden hacer. Las tareas son sencillas, no. En estas tareas de aquí no son así de mucho pensar ni tanta cosa. Entonces no los veo muy afectados yo. Ya, ingeniero, gracias. Bueno, ya saben, próximamente vamos a votar los proyectos por WhatsApp. Ahí mismo por el grupo de WhatsApp me comunican si han decidido algún nuevo proyecto. Ya vimos los requerimientos funcionales, que son los requerimientos que el usuario nos dice puntualmente, yo necesito que el sistema haga esto para poder hacer bien mi trabajo. Y tiene que hacer esto y esto y esto, pero no debe de hacer esto. Esos son los requerimientos funcionales, ¿no? Ahora vamos a hablar de los requerimientos no funcionales, ¿no? Entonces, estos requerimientos no se refieren específicamente a cómo tiene que funcionar el sistema en sus procesos o procesamientos, ¿no? Sino que más bien se refiere a otras propiedades que tiene el sistema, como pueden ser, por ejemplo, la fiabilidad o la confiabilidad, el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento, entre otros, ¿no? Entonces, estos requerimientos van a surgir a partir de las necesidades del usuario, ¿verdad? Y también van a surgir de acuerdo a las restricciones con respecto al presupuesto, a las políticas de la organización, a la necesidad de la interoperabilidad con otros sistemas de software o de hardware, y también a factores externos como reglamentos de seguridad, políticas de privacidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estos requerimientos no funcionales, pues, tienen que ver con todos estos factores que también tienen que considerarlos. Si se dan cuenta, hacer un diseño de un sistema tiene que ver con muchas consideraciones en muchos aspectos que tal vez mm, ustedes si son programadores así aficionados, no tendrían en cuenta. Bien, dice a menudo que estos requerimientos suelen ser más críticos que los requerimientos funcionales particulares, ¿verdad? Una falla en un requerimiento no funcional del sistema lo inutiliza, ¿no? Entonces, es algo crítico, ¿no? Por ejemplo, si el requerimiento funcional dice que tiene que guardar la información de todos los años, ¿verdad? Entonces, un requerimiento no funcional será crear una base de datos que pueda almacenar esa información de todos los años. Si un requerimiento funcional será que debe procesar la información de varios años, un requerimiento no funcional sería que ese proceso de esa información de varios años lo realice en un tiempo prudente, ¿sí? Entonces si una política de la empresa es tener una alta seguridad, entonces un requerimiento no funcional será poner políticas de seguridad elevadas en el sistema, ¿sí? Si el sistema de repente tiene que procesar muchos productos, ¿verdad? Un requerimiento no funcional podría ser implementar una tecnología que permita procesar esos productos de manera rápida, ¿no? Ya sea con un lector o escáner que permita realizar ese trabajo de manera automatizada. Si un sistema de información, si la empresa, y yo les mencioné esto anteriormente, si la empresa de repente tiene todos sus sistemas en SQL Server, ¿verdad? Y yo estoy diseñando otro sistema que de repente va a trabajar con esos sistemas que todavía mantiene la empresa, un requerimiento no funcional podría ser que el nuevo sistema también se haga en SQL Server, ¿verdad? Si los sistemas anteriores utilizan, qué sé yo, están desarrollados en .NET, un requerimiento no funcional podría ser que el sistema también se haga en .NET por el tema de compatibilidad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo son otros requerimientos, ¿verdad? Que se tienen que considerar al momento del diseño. Recuerden ustedes, en el diseño dicen
cómo va a ser ese sistema, ¿sí? Todavía no existe el sistema, pero ustedes dicen cómo tiene que ser el sistema. Entonces estos requerimientos no funcionales no los dice el usuario, sino que ustedes los tienen que, como profesionales, los tienen que considerar, ¿no? En función de todos esos aspectos. Si por ejemplo ustedes hacen un proceso que cambian que pueden modificar una factura para que sea más fácil. Entonces, para que no se me dañe el número de la factura, yo puedo modificar una factura y puedo agregarle más productos, ponerle menos productos, cambiarle el precio, cambiarle el descuento, ¿verdad? Entonces yo puedo modificar una factura, ¿sí? Pero si la ley me dice que una vez que la factura está emitida, ya no se puede modificar, entonces ese sería un requerimiento no funcional, porque yo, como desarrollador, ¿verdad? Me dijeron, haz un sistema de facturación, y yo hice el módulo de facturación, y a mí me pareció que poder modificar la factura es algo bueno. Pero si de repente en la ley, ¿verdad? En la ley dice que las facturas no se pueden modificar, entonces yo mal podría permitir realizar un sistema que permita modificar la factura, ¿no? Entonces, algunos requerimientos no funcionales vienen por las políticas empresariales, ¿verdad? O políticas de Estado que existen en un país, ¿no? Bueno, ya que entendimos esto de aquí, entonces vamos a ver con qué propiedades pueden relacionarse todas esas consideraciones que tenemos que hacer al momento de realizar un sistema, ¿no? Y entre esas propiedades tenemos la fiabilidad, o sea, el sistema tiene que ser fiable. Si yo facturo, ¿verdad? Yo esperaría que sume bien el sistema, no esperaría que unas veces sume bien y otras veces se equivoque por un poquito, ¿verdad? El sistema tiene que ser fiable, el tiempo de respuesta tiene que ser adecuado. Si usted está en un banco, ¿verdad? Y le dicen, está procesando su transacción, espérese 15 minutos, ¿verdad? Usted no aceptaría esperar 15 minutos, ¿no? Entonces, el tiempo de respuesta tiene que ser el adecuado. El uso del almacenamiento también tiene que estar disponible para guardar toda la información que se genere. Restricciones sobre la implantación del sistema, entonces pueden haber restricciones con respecto a cómo se debe de implantar el sistema. También tenemos temas de rendimiento, que el rendimiento yo lo relaciono un poco con el tiempo de respuesta, y también existen temas de seguridad, ¿no? ¿Qué seguridades se deben de manejar en un sistema informático? Entonces, estos aspectos están relacionados un poco con los requerimientos no funcionales, ¿no? Aquí vamos viendo un poco las métricas que se pueden utilizar para los requerimientos no funcionales, ¿no? Las métricas es la medida en la cual podemos determinar que estamos cumpliendo esos requerimientos. Por ejemplo, tenemos el tema de la rapidez, entonces aquí podemos ver el número de transacciones procesadas por segundo para poder medirlo, el tiempo de respuesta del usuario y eventos, también el tiempo de actualización de la pantalla. Son temas que nos permitirán de alguna manera medir la rapidez. El tamaño, ¿verdad? Puede ser el número de cuadros de ayuda o el tamaño que ocupa en KB, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de medir el tamaño. A veces el tamaño de las transacciones o del mismo sistema es importante por temas de comunicación. La fiabilidad tiene que ver con el tiempo promedio entre fallas, es decir, cuántas fallas ocurren muy a menudo en el sistema. Recuerden que no hay sistema infalible, ¿verdad? La probabilidad de que no esté disponible. Por ejemplo, cuando a ustedes se les va el internet a la casa y se les va muy seguido, ustedes la pasan mal, ¿no? Entonces ahí el servicio no está disponible. La tasa de ocurrencia de fallas, si a ustedes se le va el internet 3 veces en las noches, ustedes se enojan. Lo mismo pasa con los sistemas. Y la disponibilidad. Es decir, que cuando ustedes quieren algo esté disponible, por ejemplo, que ustedes quieren utilizar el correo y el correo en ese momento no está disponible, entonces eso puede ser frustrante, ¿no? Entonces esos son temas de fiabilidad. También tenemos temas de robustez. Es el tiempo de reinicio después de las fallas. Entonces, ¿cuánto tiempo me quedo yo sin trabajar si es que ha ocurrido una falla? El porcentaje de eventos que provocan fallas con probabilidad de corrección de datos después de la falla. Es decir, si se dañó el sistema y cuando regresa el sistema encontrar la información estará completa, ¿verdad? Entonces, eso es la robustez, ¿no?
que cuánta falla soporta el sistema. La portabilidad es otro factor que puede ser importante dependiendo del tipo de sistema. Ese es el porcentaje de declaraciones dependientes del objetivo, del número de sistemas objetivos, ¿verdad? Entonces, pues, es si ustedes pueden mover ese sistema a otras plataformas. Y aquí tenemos una tablita, ¿verdad? Que nos permite ver un poco los requerimientos no funcionales, ¿no? Entonces, entre los requerimientos no funcionales tenemos requerimientos de productos, requerimientos de organización, requerimientos externos. Requerimientos de productos, pues tenemos requerimientos de usabilidad y el sistema tiene que ser usado. Requerimientos de eficiencia, lo que haga tiene que hacerlo de inicio a fin, ¿verdad? Dentro de la eficiencia tenemos requerimientos de rendimiento, es decir, que lo que haga, lo haga bien y lo haga rápido. Y requerimientos de espacio, es decir, que lo que haga pueda ser almacenado, ¿verdad? Y obviamente pueda ser almacenado por algún largo tiempo. Tenemos requerimientos de confiabilidad, ya vimos eso, y tenemos requerimientos de seguridad, ¿no? El sistema tiene que ser seguro, tiene que de alguna manera garantizarnos que no cualquiera lo pueda utilizar, porque la información es lo más preciado en una empresa. Dentro de los requerimientos de la organización tenemos requerimientos ambientales. No siempre el software tiene que estar orientado a requerimientos ambientales, pero puede ser que en su proyecto usted esté instalando una máquina, ¿verdad? Y esa máquina sea amigable con el medio ambiente. No sé si han escuchado, por ejemplo, aunque parecería que la informática no tiene que ver con el medio ambiente, pero no sé si han escuchado que esas máquinas que minan, ¿verdad? Los bitcoins, la minería de bitcoins, consumen tanta electricidad que esas máquinas, el uso de esas máquinas tiene un factor importante en el impacto, ¿verdad? Ambiental, ¿sí? O sea, parecería que no tiene mucho que ver, pero esas máquinas que hacen minería de bitcoins, ¿verdad? Consumen la electricidad y eso quiere decir que impactan negativamente en la naturaleza. Entonces, tal vez en algún momento ustedes se encuentren con algún sistema que de una u otra manera afecta al medio ambiente. Entonces, obviamente buscamos ser amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, un sistema que todos los reportes los bota solo en papel, ese es un sistema que no es amigable con el medio ambiente. Miren, entonces sus sistemas tienen que ser, qué sé yo, que manejen PDF, información digital, para eliminar el uso de los papeles. Bien, requerimientos operacionales, eso lo dicta nuestros usuarios, pues cómo quiere que funcione el sistema o la política de la empresa, cómo quiere que ese sistema funcione. Y requerimientos de desarrollo, pues esos son requerimientos también para poder desarrollar el producto, ¿no? De allí tenemos los requerimientos externos. Dentro de los requerimientos externos tenemos requerimientos regulatorios. Eso generalmente los dicta el gobierno del país. Tenemos requerimientos éticos. Yo no sé si a ustedes les mencioné que muchas veces hay empresarios, o por lo menos antes había empresarios, hoy día ya no hay, que decían que querían un sistema que maneje doble contabilidad. Entonces ustedes pues no pueden hacer un sistema que haga eso porque eso no sería ético ni profesional. No, tenemos requerimientos legales. Los requerimientos legales también pueden ser regulatorios por la ley, ¿verdad? Generalmente hay muchos requerimientos legales en la contabilidad. Por ejemplo, los estados, los balances generales y el plan de cuentas de contabilidad tienen que ir de acuerdo a la ley, no se pueden diseñar de otra manera para no esconder la salud financiera de la empresa. Y también tenemos requerimientos de protección y seguridad. Por ejemplo, el SRI, para que aprobar un sistema de facturación, el SRI va con un cuestionario y mide las seguridades de su sistema para poder aprobar que un sistema pueda funcionar en el tema de la facturación. Entonces, estos son los requerimientos no funcionales, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco el desglose de eso que hemos visto. Déjenme ver. Aquí tenemos un poco los requerimientos que hemos visto. Entonces, los requerimientos del producto dice que especifican o restringen el comportamiento del software. Por ejemplo, tenemos requerimientos, dice, de rendimiento, ¿verdad? De cuánta memoria se requiere, de la fiabilidad. Entonces, estos requerimientos del producto es como cuando ustedes instalan un nuevo software y dice, se requiere mínimo 2 megas de memoria, 100 gigas de espacio en disco, ¿verdad? Un procesador 386 o superior.
Entonces, esos son los requerimientos del producto. Es decir, para que el diseño, para que nuestro sistema pueda funcionar, ¿verdad? Normalmente, entonces, ¿qué requerimientos técnicos debe de cumplir? Requerimientos de la organización, esto como ya les mencioné, se derivan de las políticas. Se derivan de las políticas que manejan en la empresa. Esto es muy particular de la empresa. Y algunos de estos requerimientos a veces especifican qué lenguaje de programación se debe utilizar, ¿verdad? Qué estándares del entorno de desarrollo se deben utilizar, ¿verdad? Algunos requerimientos ambientales en cuanto al entorno de la operación del sistema, ¿no? Entonces, los requerimientos de la organización pueden ser variados, ¿verdad? Y pueden ser un poco las políticas de la organización las que se especifican ahí. Ya, los requerimientos externos, pues como su nombre lo dice, pues son fuera de la organización, pero que también pueden afectar al desarrollo del sistema, ¿no? Al diseño y desarrollo del sistema. Estos requerimientos pueden incluir los regulatorios, por ejemplo, que el sistema tiene que ser aprobado por un ente regulador, como por ejemplo el Banco Central, ¿verdad? Y también tenemos requerimientos legislativos, que estos requerimientos son para que se cumpla la ley, ¿verdad? Y obviamente aquí también entra la parte ética, para que el sistema sea aceptable para el usuario y el público en general. Por ejemplo, ahorita me acabo de acordar que un requerimiento que exige la ley es, por ejemplo, que en las facturas aparezca claramente el número de factura, la fecha de procesamiento, piden que aparezca el RUC, ¿verdad? Piden que aparezca la fecha, piden que aparezcan los valores desglosados. Entonces, esos son requerimientos legislativos que lo pide la ley. O sea, si yo hago una factura y no pongo esos valores allí, estoy incumpliendo la ley. Bien, vamos viendo unos ejemplos de los requerimientos no funcionales. Entonces, veamos un requerimiento de un producto. Dice lo siguiente. Será necesario que la comunicación requerida entre el APS, que es un entorno de ayuda para ADA, y el usuario se pueda expresar utilizando el conjunto de caracteres ADA, ¿no? Entonces, ese es un requerimiento que tiene que tener el producto. Un requerimiento organizacional dice el proceso de desarrollo del sistema y los documentos a entregar, estos deben apegarse al proceso y a los productos, ¿no? Entonces, esto es algo que pide la organización y que tiene que ver con el desarrollo del sistema, aunque está más ligado a los manuales, pero los manuales son parte del desarrollo del sistema. Un requerimiento externo dice el sistema no deberá revelar a sus operadores ninguna información personal de los clientes, excepto su nombre y número de referencia. Entonces, esto es algo externo y es legal, es decir, que los datos del cliente estén protegidos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno garantiza la privacidad de la información, solamente que como ya nos han hackeado algunas veces, pues ya nuestra información anda dando vueltas por el mundo, pero legalmente esa información tiene que ser protegida. Ya, y ese sería el tema de los requerimientos no funcionales. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud sobre estos tipos de requerimientos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Ya, Ninguno, ingeniero. yo tengo un cuestionario sobre los requerimientos funcionales y no funcionales.
ah, pero no estoy muy seguro si ustedes quieren que los incluya para el examen del primer parcial. Yo les dije que no lo iba a incluir, pero no sé, si ustedes se animan, yo los incluyo. Porque para el segundo parcial van a hacer muchos cuestionarios y de repente se les va a hacer más fácil estudiar para el primer parcial estos cuestionarios. Ingeniero, en la plataforma se abrió una lección. En la plataforma hay una lección que está habilitada a partir del día de hoy. Entonces ustedes pueden dar la lección. La lección la pueden dar hoy día, mañana, pasado mañana, pero tienen que hacerla antes del día del examen. El examen probablemente lo vamos a tener el día miércoles, entonces máximo el martes podrían dar la lección. Yo de ustedes no esperaría el martes, sino que me pondría como límite el día domingo. La lección contempla, creo que me parece que son 2 cuestionarios que vimos, que es el de la introducción, ¿verdad? Y del levantamiento de la información, pero si ustedes gustan, yo les pongo en este parcial, les pongo el cuestionario de los requerimientos funcionales y no funcionales, y eso lo puede incluir en el examen. Sí, creo que no es mucho los requerimientos funcionales y no funcionales, y así ustedes alivianan un poco el segundo parcial. ¿Qué opinan? ¿Se animan o se arriesgan? ¿Qué opinan, jóvenes? Ya, miren, yo puedo seguir avanzando, pero ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una actividad, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad de que ustedes realicen 5 requerimientos funcionales y 5 requerimientos no funcionales de un sistema. Asuman que ustedes están en un proyecto, ¿verdad?, de desarrollo de un sistema y que entonces ustedes están poniendo por escrito, recuerden que esto es un documento, donde ustedes van a especificar sus requerimientos funcionales, o sea, ¿qué tiene que hacer este sistema? ¿Verdad? Entonces hagan 5 funcionales y 5 no funcionales, háganlos en sus grupos de trabajo porque esto se va a convertir en un deber. ¿Sí? Entonces, como esto se va a convertir en un deber, comiencen a trabajar ahorita en grupo. Ahora, si yo, no sé si ustedes quieren que cree los rooms para que ya trabajen allí. Yo cuando he usado los rooms, a la final nunca revisamos nada. Entonces, no sé si ustedes puedan utilizar, no sé, WhatsApp para trabajar o pueden trabajar internamente entre ustedes para definir los requerimientos. O conocen alguna otra manera mejor de organizarnos. ¿Qué opinan? Ya miren, ya sé qué voy a hacer, porque ustedes no opinan. Entonces aquí hay una dictadura. Entonces, yo no quiero ser dictador, pero ustedes no quieren democracia. Ya, miren lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es voy a crear solamente 3 grupos, ¿verdad? En esos 3 grupos se van a asignar ustedes de manera aleatoria y ahí van a definir 5 requerimientos funcionales y 5 requerimientos no funcionales y yo voy a entrar en esos grupos y los voy a interrogar. Esto es una práctica, no tiene calificación, pero les va a servir porque esto sí les voy a poner de tarea. Entonces, así ustedes cuando hagan la tarea la van a realizar de mejor manera. ¿Estamos claros? Ya, entonces acabo de crear los 3 grupos, ¿verdad? Y acabo de abrir los grupos. Entonces, váyanse ustedes a esos grupos, ¿verdad? Y realicen 5 requerimientos funcionales y 5 no funcionales. Y yo ya los visito para ver cómo van.
Mientras los alumnos se van para allá, yo voy a preparar aquí en el aula virtual. Voy a preparar el deber. Análisis y diseño del sistema vespertino. Allá. Vamos a crear una tarea ya para el segundo parcial sería esta actividad. Entonces vamos a preparar la actividad. Va a ser una tarea requerimientos funcionales y no funcionales. Tarea en grupo. ¿Se acuerdan? Su equipo de trabajo. Talento la compra. ¿Cómo están, jóvenes? Por ahí vi que me llamaron. Sí, ingeniero, estamos aquí con un par de dudas nomás. Dígame. Este grupo que estamos aquí nosotros es lo que ya va a ser el grupo para el proyecto, ¿no? No, es un grupo a la... Un grupo al azar para el ejercicio de ahorita. Y solo la actividad ahorita. Ahí está contestada su primera duda. Ya, entendido. ¿Qué otra duda tienen? Sobre lo que hay que hacer. ¿Cuál es el tema? Tienen que definir 5 requerimientos funcionales y 5 no funcionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un requerimiento funcional sería que ustedes asumen que los han contratado para desarrollar un software, y entonces un requerimiento funcional sería que de repente el sistema, asuman el software que van a desarrollar, digamos que es un software de ventas. Entonces un requerimiento funcional sería que el sistema permita realizar pagos con tarjeta de crédito, ¿sí? Ese sería un requerimiento. Otro requerimiento sería que el sistema permita hacer descuentos por un monto de compras que tiene que ser configurable. Entonces ese podría ser otro requerimiento. Otro requerimiento podría ser que solamente permita la facturación a cajeros que han sido activados en el día, ¿sí? Es decir, que pueden haber muchos cajeros, pero que solamente
los cajeros que fueron activados sean los que puedan facturar en ese día. ¿Sí? Ese puede ser otro requerimiento funcional. Un requerimiento no funcional podría ser que el sistema esté hecho en Python, ¿verdad? Otro requerimiento funcional o no funcional podría ser que se debe utilizar la base de datos MySQL. Otro requerimiento no funcional podría ser que el sistema tiene que soportar facturación o tiene que soportar comunicación con un enlace a internet. Entonces, esos serían los tipos de requerimientos. No, los requerimientos funcionales son los que pide el usuario, los requerimientos no funcionales son los que de alguna manera factores internos, externos, ¿verdad? O políticas de la empresa los han obligado a ponerlos. No sé si ahí les queda un poquito más clara la película. ¿Les aclaré sus dudas? Ahí más o menos. Ya, entonces, ahí trabajen en esos requerimientos, yo me voy a los otros grupos ahora. Hasta luego, jóvenes. Tiene muteado el micrófono, ingeniero. Licenciado. Sí, se mutó solo. ¿Alguna duda, jóvenes? No. ¿Quiere que le demos ya los requerimientos? Sí, pueden darlos para ir Ya, evaluando. nuestro objetivo, nuestro caso es un sistema de compra y venta, de una empresa de compra y venta. Ya, listo. Ya. Los requerimientos funcionales serían que tiene que seguir un orden. Por ejemplo, el ingreso de la venta, la emisión de orden y luego la facturación y la cobranza. Ya, listo. También que otra sería que el sistema necesita enviar un correo electrónico por estas acciones del Ya, recibo de pago al cliente y todo eso. ya, También el sistema manejará un registro de clientes que solo los usuarios autorizados podrán ingresar y quitar clientes de la base de datos. ya, listo. Ya, para crear un registro de un cliente se solicitarán como mínimo el número de cédula y todos los diferentes datos. Ya, Y el último sería que se puede ingresar clientes sin tener todos los datos, pero estos no podrán realizar operaciones hasta que todos los datos estén completos. ya, me parece bien. Ahora, solamente dos observaciones. Mm. La primera observación es que generalmente cuando estamos hablando del sistema, casi nunca se utiliza la palabra eliminar, porque la información no se elimina, la información se suele mantener. Así sea fea la información, o sea que esté incompleta, se trata de mantener porque esa información incompleta o inválida nos refleja algo. O sea, por qué el sistema la permitió ingresar o cuánta información basura se ingresa. Entonces, eso también puede servir de información a futuro. Entonces, generalmente, los desarrolladores de sistemas nunca borran información. La podemos mover, la podemos inhabilitar, le podemos agregar un estado, pero podemos hacer un borrado lógico, es decir, que no aparezca en los sistemas, pero un borrado físico, basura, y tiene la autorización de todo el mundo, ahí la puede borrar, pero yo Se le generalmente... podría poner como una etiqueta a la información que no usado. Yo generalmente lo que hago es que hago un corte de la información, o sea, saco un respaldo y de ahí la borro o la muevo, sí, pero no la elimino. Ya, otra cosa que les quería decir es que los que ustedes me dijeron, la mayoría son requerimientos funcionales. Entonces, no sé si han hablado... Sí, tenemos acá los no funcionales. Los no funcionales, a ver. Sí, que el sistema tiene que procesar, no puede ser monotarea, debe ser multitarea, puede tener que ser varias transacciones por segundo. El sistema debe responder en máximo 5 segundos al usuario. Ya es lento, tiene que ser un proceso pesado para que ustedes le den ese parámetro de 5 segundos. Sí, o sea, por lo mismo que va a realizar varias operaciones por segundo. En condiciones normales debería ser micras de segundo lo que demore, dependiendo del proceso. Si es un proceso pesado, que no hay manera que sea más rápido, entonces podría pensarse que 5 segundos es aceptable. O si es un proceso que hace comunicaciones externas, podría pensarse que es aceptable, pero
5 segundos me parece mucho. Ahora, si ustedes ponen este parámetro, si la transacción demora hasta 5 segundos, ¿sí? O sea, se espera hasta 5 segundos y después se cancela, eso es aceptable. Es un parámetro que si ocurre un tiempo de espera, este no sea mayor a 5 segundos, ¿verdad? Eso podría ser un requerimiento aceptable. Les digo yo para que más o menos vayan pensando en diseñar sistemas, eh, en diseñar buenos sistemas. Otro sería que cada 24 horas debe hacerse un respaldo ¿Ya? ¿Está bien? y que el sistema debe proporcionar mensajes de error entendibles y intuitivos a los usuarios para Ya. que no haya mucha confusión. Ya, listo. Entonces, sí, están bastante bien, jóvenes. Están bastante bien. Ya. Me voy a otro grupo y Gracias. después nos vemos en el chat general. Jóvenes, ¿cómo van? Inquietud. Hay que elegir un objetivo, diga. En este caso, no, porque no hay que elegir un objetivo. El objetivo que ustedes tienen es, o sea, si le ponemos el objetivo a la tarea, es identificar requerimientos funcionales y no funcionales. Lo que ustedes tenían que hacer es asumir que van a desarrollar un nuevo sistema, ¿verdad? Y que ustedes tienen requerimientos funcionales y no funcionales. No sé si ustedes ya tienen alguno en este momento. Bueno, uno sería un tutorial y autenticación de usuario. Eso servirían para funcionales. Yo pienso que esos serían un poco más no funcionales. ¿Sí? Podría ser interfaz gráfica. Una interfaz gráfica podría ser un requerimiento funcional, porque eso, el quien pide la interfaz gráfica debe ser el usuario. Entonces podría ser un requerimiento funcional. ¿Tienen algún otro? Y lo de multiplataforma. Eso podría ser un requerimiento no funcional. Los requerimientos son funcionales son los propios del sistema. Por ejemplo, que primero ustedes tienen que haber decidido qué tipo de sistema están desarrollando. Digamos que sea un sistema de recursos humanos. Si es un sistema de recursos humanos, un requerimiento funcional sería que el sistema permita registrar el historial académico del empleado. ¿Sí? Ese es un requerimiento funcional. Otro requerimiento funcional sería que el sistema permita calcular el impuesto del IES, ¿verdad? Pero que los valores sean configurables, porque saben que estos pueden cambiar. Entonces, ese Ese sería no otro. sería el objetivo que le estaba preguntando. No, no, eso no son, esos son requerimientos. El objetivo de esta tarea es presentar requerimientos, pero en esta tarea los requerimientos salen del levantamiento de la información. En el levantamiento de la información hubo un objetivo de la entrevista o del cuestionario, ¿no? Entonces el objetivo de la entrevista o del cuestionario era levantar información acerca de algún problema que se presente en el sistema, ¿sí? A veces estos objetivos pueden ser más específicos, porque a veces usted hace una encuesta o cuestionario porque está buscando algo en específico, ¿no? En este caso, aquí estamos asumiendo, ¿verdad? Requerimientos de usuarios. Lo que queremos hacer en este ejercicio de aquí es saber identificar cuáles son los requerimientos específicos y cuáles son los requerimientos no específicos. En este caso, la mayoría de esos requerimientos eran no específicos, porque se referían más al funcionamiento del sistema en general que a lo que habían pedido los usuarios, ¿sí? O algunos de estos requerimientos que ustedes colocaron, como los manuales, ¿verdad? Esos son requerimientos de la organización. Entonces, no son requerimientos propios de los usuarios. Entonces, yo creo que ahorita ya les queda un poco más clara la idea, ¿no? Ya, yo los voy a sacar al run general para ya terminar la clase. Entonces, nos vemos por allá.
Listo, jóvenes. Ya por ahí están viniendo sus compañeros. Démosle un minuto más para que estén todos aquí. Ya, mientras vienen sus compañeros, yo voy a copiar sus asistencias. Sus asistencias y por ahí una actuación en clase. Ya, listo, ya copié sus asistencias. Ya, por ahí vi lo que están haciendo los grupos de manera general, están bien. En todo caso, si tienen alguna duda con respecto a esto o quieren presentar sus preguntas, quieren exponer sus requerimientos, lo podemos hacer ya en la siguiente clase, pero de aquí nos vemos para el examen. Recuerden, en el examen nos conectamos a Zoom con cámaras encendidas. El horario no está definido oficialmente, ¿verdad? Entonces, el horario podría cambiar. Entonces, estén pendientes con eso de allí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna inquietud. Al final va a poner el cuestionario o no, al último. Y no, porque ustedes no dijeron nada. Entonces, como yo ya les había dicho que hasta el levantamiento de la información entraba, pues ya nos vamos a quedar hasta allí. Yo creo que les hubiera convenido, porque se les va a hacer mucho material para el segundo parcial, entonces les hubiera convenido distribuir un poco la carga, pero ya no se hizo, ¿no? En todo caso, eh, ya quedaría eso para el segundo parcial, y de aquí nos estamos viendo el día del examen, ¿no? Y cualquier pregunta, pues ya sería la nueva clase en el segundo parcial. Bueno, jóvenes, de mi parte, pues muchas gracias y nos vemos para el día del examen. Estudien, hagan los cuestionarios, la lección, no se vayan a olvidar de hacerla. Revisen sus notas, asistencias, para verificar que todo esté bien. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse, jóvenes. Yo paro la grabación y